El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. La poesía es revelación. Al mismo tiempo es unión con los otros y con nosotros mismos. Un tiempo gozoso en el que el misterio nos congrega, nos aúna, nos rebasa. Tiempo en el que cada uno, como diría Olga Orozco, cierra los ojos y se transforma en el universo. Buenas tardes y bienvenidos a esta charla que continúa con la celebración de los 30 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Les cuento que esta tarde nos acompañan el filólogo y especialista estadounidense Ruck y el filósofo y poeta argentino Hugo Mujica. El equipo para esta presentación somos Carlos Ciro como intérprete y Carlos Andrés quien les habla. Quiero recordarles que esta transmisión pueden verla a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, cada una de ellas. Estamos esperando sus comentarios, estamos esperando sus preguntas para nuestros invitados del día de hoy. Les cuento que si quieren una información mucho más detallada de cada uno de nuestros poetas, si quieren adquirir nuestras memorias o ver los programas pasados, pueden hacerlo a través de nuestra plataforma en www.festivaldepoesiademedellin.org. Quisiera recordarles que este festival se realiza por la participación de cerca de 200 invitados, además de la colaboración de un equipo organizativo y técnico, que contamos con el apoyo de la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Ministerio de Cultura de Colombia, su Plan Nacional de Concertación y la Fundación Right Livelihood Award. Bien, quiero contarles quiénes son nuestros invitados de hoy. El primero es Ruck. Nació en Estados Unidos en 1935. Es un distinguido académico. Estudió en las universidades de Yale, Michigan, Harvard y enseña en el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Boston. Filólogo clásico, ensayista, profesor universitario y destacado investigador, es conocido por develar el aporte de las plantas sagradas en el mundo clásico. Ha publicado en nuestra lengua importantes obras a este respecto. El camino a Eleusis, una solución al enigma de los misterios. La búsqueda de Perséfone, los enteógenos y los orígenes de la religión. El mundo del mito clásico, dioses y diosas, heroínas y héroes, hongos, mito y mitras, el culto a la droga que civilizó a Europa, las manzanas de Apolo y el hijo concebido en ebriedad, las plantas mágicas en el mundo de los héroes griegos. Y Hugo Mujica, quien nació en Argentina en 1942. Estudió en Bellas Artes, Filosofía, Antropología, Filosofía y Teología. Tiene publicados más de 20 libros. Sus últimos ensayos son La palabra inicial, La mitología del poeta en la obra de Heidegger, Leche en la niebla, Poéticas del vacío, Lo naciente pensando el acto creador, La pasión según Georg Trakl, Poesía y expiación, El saber del no saberse y Dionisio, el eros creador a la mística pagana, además de La carne y el mármol, Francis Bacon y el arte griego. Vaso Roto Ediciones publicó la obra El crear y lo creado, obra que abarca su poesía completa de 1983 al 2011. Su poemario Y siempre
Después, El viento obtuvo el premio Casa de América de Poesía Americana. Tiene además numerosas antologías personales editadas en 20 países. Algunos de sus libros han sido publicados en inglés, francés, italiano, griego, portugués, búlgaro, rumano, esloveno, hebreo y maya. Si la pregunta de la ética es cómo vivir con el otro, la pregunta acuciante de nuestro presente será cómo habitar la tierra, cómo morar en ella, de tal modo que protegiéndola podamos protegernos a nosotros mismos, encontrando un camino en el que podamos estar en consonancia con la naturaleza, rescatando un equilibrio en el que las dos existencias sean posibles, una apoyada en la otra. Esta pregunta indaga por las condiciones en que tal unión es posible. Muchos caminos ya han sido transitados y expresados por las tradiciones religiosas más antiguas, la poesía y una parte de la filosofía. Desde esa pregunta por el habitar queremos comenzar este diálogo. Le doy la bienvenida a Hugo, le doy la bienvenida a Carl y le doy la bienvenida a Carlos, que va a ser nuestro intérprete el día de hoy. Bueno, ¿ustedes cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, bueno, yo quisiera que empezáramos primero, no sé si definiendo qué es el habitar. A menudo lo confundimos con un simple sinónimo del vivir, con un sinónimo del estar ahí, pero sabemos que ese habitar implica una construcción, que habitar implica un cuidado, implica un impulso. Entonces, si le parece, vamos a comenzar por Hugo Mujica. Hugo, ¿tú qué crees que es el habitar? Es lo que somos. El hombre, el ser humano, la mujer, el niño, cuando ya se paran dos patas, por así decirlo, estamos siempre habitando. Ahora, después nos vamos separando, pero nacimos habitando un ser humano en su vientre. O sea, el habitar es lo más raigal que tenemos. Por eso no es la problemática no es qué hacemos, sino qué deshacemos. Cómo deshacemos la separación que instauramos, si querés, entre cultura y naturaleza, o lo que sea, ¿no? Yo creo que el gran problema es ser capaces de darnos cuenta desde otro lugar desde el cual nos estamos dando cuenta ahora. Porque nosotros seguimos planteándolo desde la misma instrumentalidad mental con que generamos la separación. Yo podría decir, o sea, nosotros no podemos hablar si no es a través del principio de identidad. El que deja fuera todo lo que no es igual a uno. Este uno es el ser humano, la voluntad de poder. Entonces la problemática para mí es generar un temple capaz de, digamos, de tener una configuración, una misma temperatura con la existencia, ¿no? Que sería la serenidad, ¿no? La serenidad ante las cosas. Ahora, recién cuando yo estoy sereno, que dejo que las cosas sean lo que son, recién ahí las puedo pensar desde otro lugar, ¿no? Entonces necesito primero modificar mi estar frente al mundo, que siempre es enfrentándolo. Y volverme parte, ser ese mundo viviente. Y después pensarlo desde un lugar que yo llamaría la meditación o la contemplación, que no es el pensamiento que calcula, sino el pensamiento que escucha, que cuál es la expresividad de la realidad, ¿no? Y bueno, ahí entra el problema del lenguaje. ¿Con qué lenguaje voy a traducir esa experiencia? Si es con la gramática, que es metafísica, o voy a generar un lenguaje cuyo intento más cercano sería lo poético, en la cual hay una flexibilidad en las palabras que no definen, sino que apalabran la realidad. Entonces, para mí la problemática es primero tengo que habitarme para ser capaz de habitar. Si yo quiero pensar
otra forma de ser, de nuevo, tengo que pensar otra forma de pensar. Es esa deconstrucción del sujeto, ¿no? Y después aparece que el habitar es simplemente el estar, pero estar, dejar de ser y ser con todo lo que es. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Carlos, no sé si me puedas hacer el favor de traducirle a Carl, por favor, lo que dijo Hugo. Carl, good evening. Good evening. I will try to summarize some sort of what Hugo Mujica has said about inhabiting. That is the theme that Carlos introduced for the first question. Hugo Mujica has said that we are what we inhabit. We are inhabiting. The thing is that we should be able to perceive inhabiting as the main theme of our lives. To have the temple, the spirit of the separation we have with the world. And the question that Carlos made for Hugo and for you was about inhabiting. What means inhabiting for you? Not just as a synonym of being in a place, but as a form of construction, as a form of giving sense, as a form of compenetration. The question is about how we inhabit this planet. About what means inhabiting for you, Carl? Inhabit, you mean inhabit this planet or inhabit a place? Yeah. Antes, Ciro, hazme un favor, dile por favor a Carl que haga unas frasecitas cortas para que tú tengas tiempo de irnos traduciendo, por favor. Yes, Carl. As you remember, we should make short phrases so I can translate. Yes. Yes. Okay. But I wanted to be clear about the question. So we are talking about inhabiting the planet. You have to translate it. I don't hear you. Carl nos va a hablar acerca de habitar en el planeta, como entiende la pregunta. We begin with a curious section of Homer's Odyssey. Comenzamos con una sección muy curiosa de la Odisea de Homero. When Odysseus approaches the island of the primitive man known as the Cyclops. Excuse me, Carl, I had some sound issues. Could you repeat, please? When Odysseus approaches the island of the Cyclops, Polyphemus, in the Odyssey. Sí, cuando Odiseo se acerca a la isla de los Cíclopes. This betrays a deep Greek prejudice, what I'm going to say. Y please repeat again. I cannot hear you. But... This betrays a deep Greek prejudice, which unfortunately we have inherited. Y esto traiciona la perspectiva griega que hemos heredado. It looks like a paradise
but he approaches it like an entrepreneur. What it needs is some human intervention to make it really a perfect place. Porque él se acerca a algo que pensamos como un paraíso, pero que se acerca como un emprendedor, como un visionario. The island of Cyclops is a primitive place, but perfect. La isla de los Cíclopes es un lugar primitivo, perfecto. But it could be made better. Pero podría ser mejor. Let's put it this way. Think of the grandeur of the Grand Canyon in the United States Southwest. Pongámoslo de este modo. Piensen en el tamaño del Gran Cañón en el sureste americano. It is, however, a natural formation and the indication actually of cataclysmic change on our planet. Es en efecto una formación natural, pero muestra de un cataclismo en nuestro planeta. It makes us ponder deep thoughts, deep mysteries about our existence. Y nos hace ponderar profundas reflexiones, profundos misterios acerca de nuestra existencia. But we don't want to face those things. Think of how much better it would be if we developed it. Pero no, son cosas que no queremos enfrentar, que no queremos encarar. Imagine how beautiful it will be with shopping malls, 20 stories high, lining the sides of the canyon. That would really be fantastic. Imagínense cómo sería si hubiera centros comerciales de 20 pisos de alto junto a al Gran Cañón. Eso sería fantástico. And as we all know, that would not be fantastic. That would be a disaster. Y tal como todos entendemos, esto no sería fantástico, sino un desastre. We have an obligation to our planet to respect its history and our presence in it, on it. Tenemos una obligación con nuestro planeta de preservar su historia y nuestro lugar en él. We don't own it. We inhabit it. No es nuestra pertenencia, lo habitamos. When the colonists came to the New World, they thought the land was free. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo, pensaba que la tierra era gratis, era libre. The indigenous had no deeds that would stand up in court. They could not prove they owned it. They just inhabited it. Los indígenas no tenían pruebas de que poseyeran la tierra, que pudieran mostrar en la corte. Ellos simplemente la habitaban. They were squatters. They had no legal right to be here. Ellos eran invasores que no tenían ningún derecho a habitar allí. That is our problem, that we must inhabit the earth, not possess it. Y ese es nuestro problema, que debemos habitar la tierra y no pretender poseerla. I can say more, but let's move on. Podría decir más, pero continuemos. Muy bien, Agar, muchísimas gracias. Fue un tiempo en el que tuvimos un equilibrio con la naturaleza. Algunas culturas lo alcanzaron, algunas culturas todavía lo profesan de cierta manera. Para nosotros, que somos sociedades avanzadas, sociedades industrializadas, ha quedado definitivamente atrás esa forma de estar con la naturaleza, o todavía estamos a tiempo, todavía podemos intentarlo. Hugo ya nos había adelantado algo. Lo primero era estar en serenidad con nosotros mismos. Lo primero era un cambio de mentalidad de adentro hacia afuera.
Hugo. ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo creo que ya no hay ese concepto de que pueda haber un cambio para todos. Eso pertenecía a otra concepción de entender la existencia, ¿no? Digo, cuando había una sola historia, un solo Dios. Ahora los cambios van a ser en algún lugar o en otro, o en comunidades, o no sé. Pero ya no hay un cambio así global. La globalidad es otra. Y por otro lado, creo que no es naturaleza. Nosotros no tenemos... Hugo, te puedo pedir frasecitas cortas para que Carlos pueda captar todo el mensaje. Sí. Y si puedes repetir un poco esta primera parte que se me... Que ya no que no hay el concepto de un cambio que abarque todo es un concepto antiguo. Ya sabemos que ahora hay 1000 historias diferentes, 1000 temporalidades diferentes, etc. We don't have a changed concept that we can use for everyone in the world now. We can just talk about change, respect to each individual. Puede ser individuo o comunidad, ¿no? Digo, or community, okay. No va a ser historia, no es algo de la historia. Por otro lado, naturaleza es un concepto. Es habernos apropiado de alguna forma de una determinada comprensión de qué significa eso que tenemos ahí o que está ahí. So we have to have made ourselves conscious of what we have in the concept of change, what we have and what we are thinking of on changing. Por otro lado, hay que ser cauteloso con esa idea de que hubo momentos en que el hombre estuvo en armonía con la naturaleza. O sea, con el paraíso. And we must be cautious about how we take the principle that the men lived sometime in harmony with nature. Porque no sé que las comunidades hubiesen llegado hasta el día de hoy. Porque esas comunidades también tenían imperio, también tuvieron genocidios, también tuvieron, generaron instrumentos, armas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros detenemos un poco en el tiempo este y pensamos que ahora eso podría ser. And we must stop in time and think that now it cannot be, because those communities also have weapons and utils, tools, and the question hasn't changed. Yo creo que el paraíso nunca existió y el paraíso es precisamente lo perdido. Ahora, cada cultura tiene sus posibilidades. O sea, por ejemplo, la pandemia de ahora podría ser una posibilidad, como podría ser el asombrarse en el Cañón Colorado que decía Carlos. El planteo es qué hago yo ante esa realidad. Y de nuevo, pensar en otras culturas a mí no me sirve. Mi desafío es en el medio de lo que hoy estamos viviendo, cómo lo respeto, porque iba a decir cómo lo humanizo, que ya me salía mi voluntad de poder. So I will summarize because I lost something. We must each culture has their own possibilities.
like a maze in front of the Grand Canyon, and now we could not think that paradise as just the lost. We should think paradise just as the lost thing. Is what I got of Hugo. Yo soy optimista en el sentido de que la vida es más sabia que los vivientes. Y de alguna forma hasta nos creemos superiores en cuanto a nuestra posibilidad de destrucción. And Hugo says that he's optimistic because life is somewhat wiser than living beings, and some way we will find a way through this situation. No sé si nosotros vamos a encontrar, quizás nosotros tenemos que desaparecer, pero estamos creídos que eso implicaría la desaparición de la vida, del planeta, de lo que sea. Es nuestra omnipotencia que se define como el capaz de hacer incluso la destrucción. It is our omnipotence that defines itself as capable of causing destruction. O sea, mi esperanza está en la vida. En el medio del asfalto en una ciudad, donde está asfalto y pasan 1000 autos, hay una grieta y sale una planta. Para mí eso es el poder de la física. La vida brota. Y si tiene que brotar a pesar nuestro, lo va a hacer. My hopes are with life, and in a city full of asphalt, there is a crack, and from that crack, a flower blows. So, Carl, I will now remember you the question that Carlos posed for you and Hugo. Carlos has said that there was a time when there was a balance in nature, but after industrialization, it all changed. And do you think that we still can hope in order to recover the balance between man and nature, or not? Well, to go back to the island of the Cyclops and the primitive man, one attitude, or to the Grand Canyon. Para volver a la isla de los Cíclopes o al Gran Cañón. The primitive man is not better than we are. Los hombres primitivos no eran mejores de lo que somos nosotros. And the Grand Canyon is testimony to a cataclysmic event. Y el Gran Cañón es el testimonio de un evento cataclísmico. The Greek attitude is that you don't have to accept it. La actitud griega es que no tienes que aceptarlo. The nature of this cosmos is amoral. It doesn't care about us. La naturaleza de este cosmos es amoral, no le importamos nosotros. But there is something strange about us. Pero hay algo extraño acerca de nosotros. We can make it better. Podríamos hacerlo mejor. We can import morality into an amoral cosmos. Podríamos introducir moralidad en un cosmos amoral.
There's something about the human spirit which transcends the totality of the cosmos. Hay algo en el espíritu humano que trasciende la totalidad del cosmos. But we must not use that ingenuity to denigrate, destroy the natural, the past, the primitive. Pero no debemos usar esa ingenuidad para denegar o destruir el legado de los primitivos, de los pueblos primitivos. I am supposedly, God knows if I am, an authority on the ancient mysteries. Carl, could you please repeat? I am supposedly, God knows if I am, an authority on the ancient mysteries. Yo soy supuestamente, Dios sabrá si lo soy, una autoridad en los misterios antiguos. The ultimate pattern that was experienced in the mysteries. El patrón último que experimentamos en estos misterios. That you must make a reconciliation with the primitive, not destroy it. Es que debemos operar una reconciliación. The colonists go on, Carl, please. The colonists should not have seen themselves as other than the indigenous. Los colonizadores no deberían verse a sí mismos como otros. They should have recognized them as brothers. Debieron o deben reconocerse como hermanos. And together they could have formed a better world than either of them had before. Y juntos podrán conformar un mundo mejor que cualquier otro que haya habido antes. It means paying ultimate respect to the past and to the undeveloped, to the primitive. Y esto significa un respeto hacia lo antiguo. Y I lost the last part of your phrase. I've forgotten what it was myself. The thing that has fascinated me forever is that the products of mankind's greatest artistic endeavor, you can say that. Lo que siempre me ha maravillado son los productos o los resultados de los procesos artísticos. Bring into the light of the day things that are hidden in darkness. Que traen a la luz del día cosas que han permanecido ocultas en la oscuridad. And once we see them, y una vez las vemos, we must remember that is only something extracted from the totality of the darkness. It's the better part that we as humans can create. Debemos recordar que es apenas algo que se ha extraído de la oscuridad y que esa es la mejor parte de la totalidad, la mejor parte que nos corresponde como humanos. Muy bien, acá, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarles, en este mundo que ya lo hemos descrito, ¿qué pasaría entonces con el papel de lo sagrado? ¿Qué pasaría? ¿Todavía es posible tener una experiencia lejos de las religiones? ¿Todavía se puede tener una sacralidad inmanente, por ejemplo? No sé cómo lo verías, Hugo. Yo creo que las religiones fueron simplemente un lugar donde se simbolizó algo irrefutable en el hombre, que es una ansia de totalidad y de pertenencia. Religions have been something that synthesize what is fundamental for men.
I don't. Was that a question? No, it wasn't a question. I was translating You were translating. Okay. what Hugo has said. Pero creo que lo sagrado, yo creo que estamos en vías de recuperar lo sagrado. Es el asombro, es la posibilidad de ver como novedad algo. Yo creo que eso está aconteciendo. Lo loco, lo raro, es que eso ha pasado de alguna forma a la ciencia. Es la ciencia la que ahora es la que capta el asombro. O sea, dejó de ser, incluso en la naturaleza, que siempre ha estado ahí como lugar de expresividad. Y ahora, de alguna forma, lo maravilloso, por así decirlo, está en la ciencia como generadora de asombro. Slide. I will translate the question for Carl. I cannot follow what Hugo has said and put it into English for you, Carl, but later we recapitulate. The question was, what happens with the experience of the sacred? What happens with now with the sacred aspects of the world? Is there a way today to experiment, to experience what is sacred? That's the question for you, Carl. Well, what is sacred? I'm not talking about the 19th century romantics thinking of how beautiful the mountains are, testifying that there must be a God who made them. No estoy hablando acerca de la idea romántica del siglo XIX, sino acerca de los hombres que la expusieron. What I stand in awe of, what I deify. Lo que entiendo por lo que deifico Is the higher aspects of the human spirit. Los más altos aspectos del entendimiento humano. But that is what's frightening, because as spiritual and ethical as we may try to be, pero eso es se me fue la palabra, exigente. Could you please repeat some part of yours? As spiritual and ethical, as good, in quotes, as we may try to be, espiritual y éticamente es difícil. That is only part of our identity. Solo existe una parte de nuestra identidad. We are beasts, we are animals, we are primitives, we are matter. Somos bestias, somos animales, somos primitivos, somos materia. We can produce the higher aspects of our aspirations only if we are aware of the totality of who we are. Podemos producir los más altos aspectos de nuestra inteligencia solo si podemos expresarnos con la totalidad de lo que somos. When I was a graduate student, I had a course in philosophy, freshman course in philosophy. Cuando estudiaba, tuve un curso de filosofía. And I thought at the time I was preparing to be a psychiatrist. I was studying psychology. Y en ese momento estaba pensando en estudiar psiquiatría, estudiaba psicología.
My philosophy teacher said, you think that by studying psychology, you will learn about the human soul. Y mi profesor de filosofía me dijo, ¿tú crees que estudiando psicología entenderás el alma humana? Which is true. If I studied theology, I would be studying a dogma. I didn't want to do that. I wanted to know about the soul. Pero, y eso es cierto, pero en lugar de estudiar, pero estudiando... And it's true. Could you please repeat? I get distracted by the chat. I'm not quite sure what I said. So let's move on. Okay. Continue. Theology would be the study of dogmas, and I wasn't interested in dogmas. I didn't want ideas about God. I wanted to know about the soul. La teología es el estudio de el pensamiento de Dios, y a mí lo que me interesaba era estudiar no quería estudiar las ideas acerca de Dios, sino a Dios. Whatever the soul may be. We can talk about that in a moment. Lo que fuera que el alma significara y me fuera dicho en ese momento. My teacher said, psychology studies sick souls, sickness of the soul. You won't learn about mankind by studying sickness. You want to study healthy souls. Y mi profesor me dijo que la psicología se encargaba de estudiar almas enfermas, que no aprendería nada del alma humana estudiando almas enfermas, sino almas sanas. Where do you find healthy souls? You find them in the humanities. You find them in works of art. You find them in literature, in poetry. Those are manifestations of healthy souls. Y que esas almas sanas no las iba a encontrar entre los... So he said, study the humanities. And I changed my major and became a classicist instead. Acababa de decir que esas almas sanas las iba a encontrar era en las producciones artísticas, en la poesía, en la pintura, y que por esa indicación él cambió su vocación y estudió. As to what the soul may be, is consciousness a function of our physical being? Y lo que quiera que el alma sea es que funciona como parte esencial del ser. Probably not. Probably our physical being is the product of the soul. Y probablemente no, probablemente nuestro ser físico sea un producto del alma. The soul needs our physicality to exert itself. El alma necesita nuestro físico para expresarse a sí mismo. If we follow the higher functioning of our soul, we could produce a world that would not be on a path to destruction. Si seguimos las indicaciones de nuestra alma, podríamos estar en un mundo que no esté camino. It begins on a personal level. You must know the beast that you are if you want to be a man. Y esto comienza a un nivel personal. Debes conocer la bestia que eres y tratar de dominarla. And in its totality, it means, as we began, by realizing that you inhabit this planet, you do not own it. Y esa comprensión comienza aceptando que en este planeta habitas, que no lo posees. A guest who takes over the house is an unwanted guest. Y se puede pensar como un invitado en una casa
que no es bienvenido. But now I'm starting to be on the verge of preaching, so I should stop. Entonces ya estoy yendo más allá de las palabras que traía la pregunta, entonces pararé. Bueno, Carl, muchísimas gracias. Creo que es hora de hacerle una pregunta individual a cada uno. Por favor, explícale eso a Carl. Carl, we now will make one question for Hugo Mujica and then one question for you. Good. Okay. Now we finish. Hugo, yo recuerdo un pasaje de Albert Camus en La Caída, donde dice: los historiadores del futuro van a decir que nosotros lo único que hacíamos era leer periódicos y follar. Cuando estamos en una crisis humanitaria de proporciones tan vastas como la que enfrentamos ahora, cuando millones de personas están sin hogar, cuando millones tienen que salir de su tierra por las guerras, cuando tienen que salir por la hambruna, cuando miles se están ahogando en el Mediterráneo, ese tipo de cosas, ¿qué están diciendo sobre nuestra propia época? Pero ahora online, leyendo diarios y comunicando. Y hay una, o sea, yo por ejemplo no logro entender nunca cómo hemos naturalizado la política. Porque todo ese mundo está dirigido, ahora nos pueden mandar los juguetes de que ahorremos agua, yo se me baño un día por medio, pero todo eso es una distracción. Ya son las empresas, son los estados los que están generando una destrucción, los que están generando, bombardeando países enteros y la gente que tenga que emigrar sin saber a dónde. Y nosotros seguimos de alguna forma naturalizando, nos quejamos, eso sí, y generamos un nihilismo de la decepción. Pero no nos está tocando de alguna forma, no está pegándome a mí como para que yo haga un gesto de reacción. ¿No? Yo no sé si nos seguimos con lo mismo que decía Camus. Por eso digo, creo que seguimos con lo mismo, más sofisticado. Pero la problemática es si alguna vez Caín va a dejar de matar a Abel. Esa es la gran pregunta. O si eso, que es el aspecto sombrío de la humanidad, es nuestro constituyente. Somos de alguna forma cómplices de naturalizarlo de nuevo, ¿no? Hugo, esto pero una pausita para que Carlos pueda recoger la idea. No, creo que no puedo traducir lo que ha dicho Hugo, no tengo la comprensión precisa de lo que dijo para traducirlo en este momento a Carl. Bueno, entonces continuemos por el lado de Hugo entonces. ¿Empezamos? Sí, Hugo, continúa entonces, por favor. Creo que hay, nosotros como siglo, por así decirlo, estos últimos siglos, hemos crecido increíblemente en conciencia del mal, en conciencia de lo que está pasando, pero no en incidencia. ¿No? Es lo mismo que cada uno hace frente a un televisor. O sea, estás viendo todo lo que pasa en el mundo, pero como pasa tanto, ¿qué puedo hacer desde mi pequeñez? Entonces, de nuevo, creo que somos peores en el sentido que sabemos mejor lo que debiera ser, que otras culturas naturalizaron desde la esclavitud a 10.000 cosas, ¿no? Pero no sé si en la incidencia real que nosotros estamos haciendo, estamos mejorando como raza, por así decirlo, ¿no? Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Entonces ahora quisiéramos hacerle una pregunta a Carl. Carl, tú tienes un proyecto bastante importante, el proyecto Gaia. Yo quisiera
que nos contaras un poco acerca de él, en qué consiste esa propuesta. Carlos is asking you about your project Gaia. How could you tell us about Gaia? Yes, when I came to write a summary of the work I did with Albert Hoffman and Gordon Wasson. Allow me to translate. Bien, cuando comencé a escribir el trabajo que realicé con Albert Hoffman y Wasson, Gordon had died, but Albert was still alive, and I asked him to write something as a preface to the book. Gordon había muerto, Gordon Wasson, pero Albert seguía vivo y le pedí que escribiéramos algo para el libro. And Albert took the occasion to express an idea that he had been forming for many years. Y Albert tomó la ocasión para expresar una idea que había madurado durante años. As a scientist and one who perhaps changed the course of our human history in the past century. Y sobre los científicos que habían cambiado la concepción when we look back at del siglo anterior. When we look back at the 20th century, we will realize that something as fundamental as what happened in Florence, the Renaissance, occurred. Y cuando miramos hacia el siglo XX, podemos ver cosas tan importantes como las que pasaron en el Renacimiento en Florencia. And Albert, and the work I did with Albert and Gordon, largely responsible for a great change in the awareness of who we are as humans. Y el trabajo que hizo Albert y que hicimos juntos con Gordon Wasson fue fundamental en esa percepción que tenemos como humanos. Albert was quite old at the time, and I asked him, even if it was only a sentence, to say something. Albert estaba ya muy mayor en ese entonces y me pidió que continuara. He proposed that we restore the ancient mysteries in order to avert the disaster which we see is now coming closer and closer to humankind. Y me pidió que restauráramos los misterios antiguos para contribuir en algo a evitar la catástrofe que se veía venir sobre la humanidad. He was not proposing that we found a new religion. No me proponía que fundáramos una nueva religión, but that we learned from the wisdom that was imparted in the ancient mysteries. Sino que aprendiéramos de los conocimientos que fueron impartidos por los antiguos misterios. And the Gaia project is a proposal to found a meditation museum center at the site of the ancient sanctuary. Y el proyecto Gaia se erige como un centro de meditación a la manera de los tiempos antiguos. Not to worship an ancient deity or a group of ancient deities. No para alabar a una deidad antigua ni a un grupo de deidades. But to experience what was imparted in the mysteries. Sino para experimentar lo que fue enseñado en esos misterios. In its ultimate formulation. Y su formulación final o definitiva. It's what William James wrote in the Varieties of Religious Experience a century ago. Could you please repeat the first? It is what William James wrote a century ago in the Varieties of Religious Experience. Y es eso que William James escribió hace un siglo en la variedad de su experiencia religiosa.
a scientist, psychologist thinking about religion, is what he was. Un científico psicólogo pensando en la religión, que es lo que él fue. And he said that this, what we call reality, is separated by the filmiest of barriers between many other realities which are equally valid. Y lo que él dijo es que esto, a lo que llamamos realidad, está separado por capas de muchas otras realidades, por delgadas capas. And it's that experience which we think would be beneficial if it could be afforded to people in our world today. Y son justo esas experiencias las que creemos que pueden ser beneficiosas para la gente en nuestra era. When Cicero wrote about his experience at the Mysteries, the Roman politician or philosopher Cicero, when he wrote about the Mysteries, cuando Cicerón escribió sobre los misterios, he said it paved the pathway of humankind from primitivism. Él dice que dispuso el camino para separar a la gente del primitivismo. That means that no higher aspect of civilization can exist except by reconciliation with its primitive origins, its dark wellsprings of inspiration. Y esto significa que ningún aspecto de lo humano puede separarse de sus orígenes primitivos. Muy bien, Acar, muchísimas gracias. Quisiéramos muy brevemente que por favor nos ampliara un poco en qué consistían esos misterios antiguos. Carl, could you please explain us a little more about ancient mysteries? What were the mysteries? There were many mysteries. Christianity has its mysteries also. Most people are unaware of them. Sí, pero pregúntale sobre los misterios de Eleusis, por favor. And about Eleusis mysteries is the question. Something was drunk as a Eucharist, and it triggered an experience. Algo era bebido y se desencadenaba una experiencia. And that experience is something that must never be divulged to someone who has not had it. Y esa experiencia era algo que no debía nunca entregarse a alguien que no estuviera preparado para tenerla. And ultimately, if you tried to explain it, it would be trivial because it cannot be explained. Y en últimas no podrías explicarla porque si pudieras explicarla no podrías sentirla, tenerla. So I will trivialize it, make it trivial. I'll tell you what it is because that's not what it is. Pero entonces puedo trivializarla y te diré qué es, pero no es lo que es. It can be explained as a face-to-face encounter with deity. Esto puede trivializarse, explicarse como un encuentro cara a cara con la deidad. But the secret is there is no deity. Pero el secreto es que no existe una deidad. Deity is a corporate entity, not a single entity. La deidad es una entidad corporizada y no una entidad singular. It's all of us. Somos todos nosotros, una entidad corpórea o corporativa. Somos todos nosotros. It's the face-to-face encounter with the human, yourself. Es el encuentro cara a cara con lo humano, con lo humano mismo. Not divided into nations, not divided into ethnicities.
no dividido en naciones, ni etnicidades, ni etnias. We are all brothers together inhabiting this planet. Sino que somos todos hermanos juntos habitando este planeta. We have the ability to be better than the natural world. Hemos evolucionado para ser mejores que el mundo natural, But only if we respect the natural world that we are manipulating. pero solo con respecto a ese mundo natural que nosotros estamos manipulando. I could stop there. Thanks, Carl. Muy bien, entonces tanto a Carl como a Hugo quisiera agradecerles el que nos hayan acompañado hoy. Los invitaría simplemente a una última reflexión en torno al habitar. Cada uno nos diga las últimas palabras como para cerrar este diálogo. Empezamos con Hugo, por favor. Pero le puedes decir la pregunta de una vez a Carlos, por favor. Carl, the last thing in this transmission would be for you to tell a little phrase about inhabiting and to thank you for your words today. You will go after Hugo about yo voy a darle la palabra a Heidegger. ¿Qué dice? Cuando se despierta en nosotros la serenidad del alma delante de las cosas. Hugo, no te estamos escuchando, Podremos no te estamos escuchando bien. esperar entrar en un camino. Hugo, puedes volver a comenzar. Hubo un delay y nos perdimos la primera parte. No te escuchamos bien. Bueno, mientras Hugo recupera su señal, yo invito entonces a Carlos a que le digas a Carl que si por favor nos ayude. Carl, while Hugo reconnects, could you tell us some words about inhabiting, rounding up what we have said today? I may have given the wrong impression about what I think human nature is. I think human nature is terrifying. Puede que haya dado una impresión errónea de lo que pienso acerca de la humanidad. La humanidad es terrorífica. But it has a potential, it has a possibility. Pero tiene un potencial, tiene toda la posibilidad. And the people who are in most contact with the totality of existence, with the deep well springs of creativity. En la gente que tiene el mayor contacto. These are, y que tiene las posibilidades a través de la creatividad. These are the poets, the artists, and perhaps even the professors. Son ellos los poetas, los artistas y tal vez también los profesores. It's up to us to point the way. Corresponde a nosotros apuntar o señalar el camino. We can't blame a deity for it. It's our responsibility. And no podemos culpar a una deidad, es nuestra responsabilidad. And as I said, it's possible that our physical entity exists for the sake of consciousness. Y es posible que esta entidad exista por gracia de nuestra conciencia. Why would consciousness need us to be physical? Y que sea nuestra conciencia la que nos guíe hacia lo físico. Because without physicality, we cannot change things. Porque sin un cuerpo físico no podríamos cambiar las cosas.
Muy bien, entonces ahora que recuperamos ya la señal de Hugo, lo invito, estábamos hablando en torno a Heidegger. Vale, te leo el pequeño texto. Cuando se despierta en nosotros la serenidad del alma delante de las cosas y el espíritu se abre al misterio, podremos entonces esperar entrar en un camino que nos conduce hacia una nueva tierra y un nuevo cielo. En ese suelo, la creación de obras duraderas encontrarán donde volver a arraigar. La serenidad ante las cosas y la apertura al misterio van juntas. Ellas nos conceden la posibilidad de permanecer en el mundo de un modo entero, por tanto, un mundo donde arraigar y crear. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias también por haber atendido a esta invitación del Festival Internacional de Poesía de Medellín a que conversáramos. Entonces, Carlos, por favor, agradecele a Carl su amable asistencia. Carl, many thanks for your presence tonight in this transmission, for your presence in the festival. Many thanks for your words. Thank you very much. También a Hugo, muchísimas gracias. Gracias. Carlos, también por la interpretación. Muy bien. Entonces, ha llegado el momento en el que les voy a compartir algunos de los comentarios que nos han estado llegando de parte de nuestro público. Ronnie Hackins, una conversación necesaria para la humanidad. Gracias, Hugo Mujica y Ruck. Gracias, Festival Internacional de Poesía de Medellín, por hacerlo posible. Seguimos por acá con Felipe Oliver. Muy bueno el abordaje, la serenidad y la contemplación para amar todo lo que es la belleza de la creación, menos los mosquitos, nos dice. Muy bien, vamos por acá. Ana Rodríguez nos dice, la vida es más sabia que nosotros, estoy de acuerdo, el universo tiene su propia mente llena de sabiduría. No, por acá Felipe Oliver reitera, para habitar la tierra sin la pretensión destructiva de poseer, habría que habitar antes el corazón, habitar la tierra, habitar el corazón de todo lo que es. Muy bien, por aquí Verónica Scali nos dice, gracias al festival por este espacio de diálogo tan necesario en este tiempo. Gracias, Hugo Mujica, gracias, Carl Ruck. Y para terminar, Jorge Torres Reyes, todos somos una esfera de arcilla hecha de fe, por eso debemos amar nuestro mundo. Gracias por hacernos reflexionar sobre nuestro papel, sobre la vida. El ego y el poder no pueden estar más allá de nuestras formas de pensar. Bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro festival. Saben que tenemos actividades hasta el próximo 10 de octubre. Todavía quedan muchos días en los que van a haber conversaciones, van a haber sobre todo lecturas, pero también talleres para los niños, talleres para los más adultos, cursos por historia de la poesía, sobre Fernando Pessoa, sobre la poesía italiana, una cantidad de actividades que siguen todavía. Entonces quisiera recordarles que pueden adquirir las memorias del festival a través de nuestra página web www.festivaldepoesiatemedellin.org/ventas o a través de la misma página pueden ingresar a nuestra plataforma, pueden ver detallitos de cada uno de los poetas y también buscar el link donde dice ventas. Ahí mismo no van a encontrar únicamente las memorias de este año, sino que van a encontrar muchas de las revistas que hemos venido publicando con el proyecto Gulliver, algunos libros conmemorativos sobre algunos autores, todo eso lo pueden encontrar en la sección de ventas. Entonces, resta recordarles que aquí no se termina este programa, sino que vamos a mandar a unas memorias audiovisuales. Y a ustedes muchas gracias y feliz tarde. El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.
Ήταν ένα ποίημα κι ήτανε γεμάτο τρύπες. Έτσι έβλεπες τον ποιητή να τρώει και να ερωτεύεται, να βγάζει τα παπούτσια του και να κοιμάται. My father inherited the family crest, which indicates that the family was of some importance. Most families don't have even a name. And he gave it to me and he said, this is who you were, but it doesn't matter because this is the new world and you have to be yourself. It's true. What I know of my parents, one was born in the United States of Italian immigrants, and my father came to the United States from Germany, and they met. And so I always thought of myself as Italian-German. But on my Italian side, my grandmother's side, they all have Greek names. They came from Naples. My grandmother's name is Greek, Egla, which means splendor. And I have uncles called Sophocles and Euripides. And we know that the Greeks settled southern Italy in the 5th century. And Greek is still spoken in that part of Italy. So I surmise that probably I am partly Greek. And then in addition to that, and does one feel that? Probably I can remember previous existences, and they probably bring me back to ancient Greece. But of course, there's no proof of that sort of thing. I do know that as a scholar, you have to be very rational, but that the breakthroughs in ideas come through irrationality, through meditation, and primarily in sleep. When I sleep, I wake up in the morning and I write, and what I have uncovered while I'm asleep is what I write rationally in my scholarship. Μοίρα κακή κι αντιδική, τυραννισμένη μοίρα, ποια πάθη από τον έρωτα, ποιες πρικές δεν επήρα. Μοίρα κακή κι αντιδική, τυραννισμένη μοίρα, ποια πάθη από τον έρωτα, ποιες πρικές δεν επήρα. As a classicist, I had no training in ancient religion. My training was in ancient poetry. My teachers didn't think religion was important, probably because as Christians, they thought that classical religion was a false religion. There's been a great disregard of the real nature of classical antiquity. So I knew nothing about Eleusina. And it was only when Gordon Wasson, amateur mycologist and banker, when he proposed that we work together on the Eleusinian mystery, that I paid attention to it. And I can't believe that I produced with him and Albert Hoffman that book. Most of the writing was mine. Hoffman I met only once, and then again at his birthday celebration when he was 100. I met him at a conference in the US earlier, but then I went to Basel for his 100th birthday celebration. And when I got up to speak, he said, "Oh, Carl, is that you?" But with Wasson, I was like a adopted son. I saw him a couple of times a month, visited and stayed the weekend with him. And we would have a wonderful dinner prepared by his housekeeper. And there would always be some, first he'd had a table of correspondence. First, I had to show that the Greeks knew about altered states of consciousness.
and that they had a religious significance. This was not recognized in classical scholarship. And then I was young and had not had much experience with mystical vision and shamanic experience myself. So I had to find out, were these things possible? Could you orchestrate for a whole group of people on schedule each year what we now would call a journey through the interdimensional barrier to another realm and back again? It seemed like that's what was indicated, but could people do that? And we now know that they can. Παίζοντας τυράχι, με είδες, σε είδα, θέλησα ένα χάδι, μα ο σκοπός σου κύλησε στο δρόμο. Τον πήραν τρένα, τον πήραν σύννεφα καπνού, τον πήρανε τα μάτια σου και χάθηκα στον άδει. I early imagined that I could walk the streets of ancient Athens again. I never managed to do that. But the most profound experience I had was I got to the point where I realized that I was the creator of the universe. My ancestors would definitely have been initiates. But I've gone on in my scholarship to study other ancient mysteries and mysteries of the later tradition. And I've come to realize that religion always has a psychoactive sacrament at its origin. It can deny it later and use a substitute surrogate for the sacrament. But the origin of religious experience goes back to our earliest hominid ancestors. And the archaeological evidence suggests that they met in enclosed spaces, caves, of which the hall of initiation at Eleusis, and they experience the first awareness of the fact that there's something more to their existence than what they thought. They had the first spark of what we call religious cognition. And it's that we want to investigate in the Gaia project as one of the subjects for what we might pursue, the origins of religious cognition, where religion came from before it becomes dogmatized. Και το δυο παρακαλεί για να βρέξει μια βροχή, μια σιγανή, για να γεν τα στάρια μας και τα καλαμπόκια μας. Μπάρες, μπάρες τα νερά, μπάρες, μπάρες τα κρασιά. I don't write poetry. I play music. Usually I play music 3 or 4 hours an afternoon. I play the piano. And for me, it is better than something like yoga or meditation. I enter in another world. I particularly like music that has mathematical perfection, like Bach or Beethoven. In my presentations, I tried to show that poetry in ancient Greece and probably well into the 4th century was not what we consider
poetry, where people listen to a poet recite, but it was a celebration in which the audience participated in the experience. So it was emotive. They didn't sit quietly, they partook in the emotion. Much like the image I used was Woodstock, where the people really made a mess of themselves, but they were totally immersed in the music and in poetry. The Project Gaia is to be the world center for the renegotiation of the covenant with our planet, and all over the planet where the things that are happening here in Amazonia. These are the places that we want to help. I have suggested that if there is a spiritual dimension, now that we know the cosmos so much better than we did in the medieval period, if there is a spiritual existence, it doesn't seem likely it's on the edge of this ever-expanding cosmos. It's more likely that there are many spiritual existences, and they are bound to the matter of whatever piece of planet they find themselves on, so that the spiritual existence may actually be linked to the continuation of Gaia. The destruction of Gaia would mean the extinction of our spiritual existence. Όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν οι ελπίδες και τα ρόδα να μαθήσουν, βαρκούλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε να σβήσουν, έτσι όπως εχωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι. I know that the structure of this festival of poetry is to send out groups of people everywhere in the neighborhoods in the hopes that you do something beautiful in the neighborhood and it will bring people together and pacify a nation that's suffered a horrible civil war. I can see the artwork in the public square here in Medellin, and I am aware of the urban renewal, which is extraordinary. The city has received an award for its innovation. And amongst the innovations is not to put the urban renewal in the wealthiest sections of the town, but in the poorest. So we went out to look, to ride the escalator, which is a wonderful idea, but that is the poorest section of the town. When people fight so long, as here, new generations are fighting, and they don't even know why they're fighting, except they've always been fighting. I am also aware of the fact that the United States attitude towards drugs, the so-called war on drugs, has exacted a tremendous toll on countries like Colombia, because you cannot have something that is worth so much to poor people if they produce it and sell it and tell them that they can't, because they will. And the war on drugs has totally failed. We need a new attitude, decriminalization, counseling, and an awareness of the sanctity of these substances and how they could. We certainly cannot promote the idea that the Gaia Project will say you come to Elosina and take an entheogen, but we can promote the idea that we should investigate what the role of these sacred substances has been in the history of humankind.
El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.